cristiano y ha publicado varios libros notables, sobre todo por su conocimiento del arte de la guerra y de las armas. Buenas noches. Así que muy interesante. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno. ¿Se escuchan todos? Sí. Sí, yo escucho perfectamente. Está todo bien, hasta ahora todo bien. Sí. Siempre pondero la voz de Martín Miguel, siempre. Tiene una voz especial, muy atractiva y realmente magnífica. Incluso me produce calma cuando lo escucho, a ese nivel. Él sabe que soy nervioso, por eso me está diciendo eso. No digo eso, no. Pero no todas dicen lo mismo, Jorge, que tengo una voz así. Por supuesto, siempre hay alguien que pone un palo en la rueda. Siempre hay alguno que critica. Ahí está Luis Troya, parece. Hola, buenas tardes a todos. Héctor, Bueno, gusto de ¿cómo verte. andás, Luis? Luis es un integrante de la Asociación Sanmartiniana Ángel Pacheco, la asociación cultural que nos acoge en esta charla, para la cual había mucha inquietud y ganas de escucharte, Martín. El señor que aparece ahora, que ese viejito con barba, es mi amigo, el presidente Daniel Lanfranchi, el ingeniero Lanfranchi, un amigazo de aquellos que ha hecho el cruce de los Andes conmigo. Así que ha cruzado los Andes. No se te escucha, Daniel. Está muteado, Daniel. Te decía que lo de barba estuvo de más. Un viejito solo ya me ubicaban. El señor Canoso. No, toda gente hermosa, toda gente hermosa. Va a ser una hermosura esta charla. Bueno, empiezo saludando. Hola a todos. Después lo haré formalmente, pero ya que estamos charlando, los saludo. Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Muy bien, por suerte, Martín. Un gusto tenerte. Lo mismo, también un gustazo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Jorge, ahí está Eduardo Giro, que algún día vamos a tener que juntarnos en mi casa para que conversen ustedes. Eduardo es de Mendoza. Eduardo es mi amigo Jorge Sáenz, tanto te ha hablado. Bueno, buenas noches. No figura el nombre. Sí, figura el nombre. Sí figura, Eduardo, sí figura. Bueno, encantado de estar en este grupo. Comenzar a conocerlo. Y Martín, te digo que tengo una propuesta que no sé si dentro de un mes no caigo por Salta, ¿eh? Y bueno, así que te aviso cualquier cosa. Tratá de venir cuando yo no esté en Buenos Aires, porque del 10 al 12 voy a estar en Buenos Aires, vamos a cruzar. Eso después decirlo, porque le interesó mucho la propuesta a la gente del Ángel Pacheco, que a lo mejor quiera asistir a la conferencia. Pero cómo no, uno de los disertantes es Jorge Sáenz, que está acá con nosotros. Va a ser un gusto poder participar. Por favor, avísenos, denos la información para poder asistir. ¿Cómo no? Es fácil porque es el día de la tradición. El 10 de noviembre. Bien. Va a ser un homenaje a San Martín, pero también a José Hernández. Vamos a unirlo, a collararlo a los dos. ¿A dónde se hace? En la Casa de Salta, en Buenos Aires, 10 de noviembre, 19 horas. Va a estar Jorge Sáenz, va a estar el coronel Santiago Rostine, que es director de Expedición Cultural del Colegio Militar de la Nación. Bueno, va a ser un lindo grupo, ¿eh? Allí estaremos, seguramente. Hola, Gloria, ¿cómo andás? Estás muteada, Gloria. No se te oye, Gloria. Ahí está. Sí, ¿cómo andan todos? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bien, por ahí en un momento, no sé si voy a estar ocupada, entonces voy y vengo, pero voy a estar atenta. Ahora voy a sacar la cámara un ratito, pero bueno, entusiasmada por escuchar la charla.
Listo, gracias. A ustedes. Buenas noches. ¿Qué es Puerto Palos, señora? Puerto Palos, bueno, lo que pasa es que me quedó ahí. Es un hotel en la playa, en el Perú, en Máncora. Ah, muy interesante. Y yo tenía un amigo que decía que Puerto Palos quería decir lo siguiente: ¿cómo cree que embarcaron a los tripulantes de Cristóbal Colón? Ah, bueno, en un momento cuando yo estaba casada con quien fue mi marido, teníamos los dos este lugar, ahora solo lo tiene él. Pero Puerto Palos, ¿por qué? Porque está cerca de Puerto Pizarro, relativamente cerca. Segundo, porque un puerto es donde uno va y se queda, es un hotel. Y Palos porque está hecho con mucha madera, básicamente troncos de eucaliptus. Entonces, por eso se eligió ese nombre. Muchas gracias. Tuve la suerte de conocerlo y realmente es un lugar precioso. Está bien. Muy lindo. Bueno, es una costumbre que me gustaría. Bueno, ahora voy a sacar un ratito mi cámara. Héctor, esa carita que veo por la mitad, ¿quién es? ¿Cascabel? No, no es mi señora, es mi prima. Hoy No le veo la cara. Bueno, pero mostrala y presentala. Ahora sí. acá Hola. está. Ella es Noemí. Es mi prima. Hace 60 años que no nos veíamos. Mirá. Y nos encontramos hoy en Mar del Plata. Y ha sido un día inolvidable, Daniel. Bueno, mirá qué casualidad. Yo hoy volviendo de Lobos, pasé por Marcos Paz a encontrarme con un compañero de colegio que desde el año 1963 que no lo veía. ¿Qué tal? 49 años. No, 59 Bueno, años. estamos todos de encuentro porque, bueno, lamentablemente, y me voy a adelantar, más o menos a las 9 voy a tener que dejar la reunión porque ha venido un íntimo amigo mío del Colegio San Agustín de Buenos Aires con su mujer, que hacía también 30 años que no nos veíamos y nos vamos a ir a comer a algún lado y me matan si no voy, así que ya como el general Güemes murió el 17 de junio, que muera otro Güemes en otra fecha, ya no. Para los que no nos conocen, damos siempre 5 minutos para que la gente se conecte. 20:05 arrancamos sí o sí. Bueno, bárbaro. Perfecto. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Carrera? ¿Bien? Hola, muy buenas noches. Sí, bueno, entonces, ¿qué hora tenés, Daniel, vos? 20:04. Bien. En un minuto largamos. Perfecto. Entonces, cuando le demos el ok, yo lo presento a Martín. Sí, yo te doy el paso. Hola Marcelito, ¿cómo andás? Hola, Marcelo. Hola, buenas noches. Para el que sepa, pescó un surubí digno de envidia. Se escucha muy claro ruido. Debe ser por los micrófonos abiertos, se me ocurre, ¿no? Enrique, por favor, cerrá tu micrófono que hace Hay un mucho poco de ruido. eco, sí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bien. Daniel, si vos podés, cuando des el ok para que empecemos, yo lo presento a Martín y después mutear los demás micrófonos. Ya estamos en hora, así que 20:05, fieles a nuestro cumplimiento de los horarios, damos comienzo a esta nueva charla de Charlando de Historia, valga la redundancia. Les doy la bienvenida, les agradezco que estén conectados, sobre todo quien será nuestro disertante del día de hoy y que será presentado por Héctor Tardino de la forma que él se merece. Gracias por estar. Adelante, Héctor, todo tuyo. Muteamos los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Es para mí un honor presentar a Martín Miguel. Es una persona que a mí me ha sorprendido por su inmenso conocimiento de su pariente, el general Güemes. Martín Miguel es escritor, periodista y gestor cultural, ensayista y divulgador histórico.
conferencista en nuestro país, en Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Articulista en seminarios, mensuarios y diarios de Salta y el norte argentino. Académico, correspondiente de la Sociedad de Geografía e Historia de Tupiza, Tarija, Potosí y Sucre de Bolivia. Profesor a cargo de la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta desde el año 2002 hasta el 2007. Es periodista y gestor cultural, ensayista y divulgador histórico. Académico de número sitial número 8, Ricardo Roja, del Instituto Güemesiano de Salta, actualmente asesor histórico del Ministerio de Gobierno y de la provincia de Salta. Es un honor para mí presentar al chosno del general Güemes, tataranieto de Luis Güemes Puch, hijo del general Martín Miguel de Güemes. Con ustedes los dejo a cargo con Martín Miguel. Buenas noches, Martín. Bueno, un gusto compartir con esta asociación sanmartiniana y creo que año a año vamos a tener que volver a San Martín. Lo necesitamos. Creo que es esencial volver al pensamiento sanmartiniano. Y creo que también a San Martín no se lo explica totalmente si no se conoce a Güemes. Y a Güemes no se lo conoce si no es con San Martín. Dado que Güemes fue el único general de la independencia sanmartiniano que en la soledad de su misión murió diciendo morir por la patria y gloria. Es el único general de independencia en ese caso. Y consecuentemente me parece fundamental, a veces tengo que volver sobre algunos puntos, de que hay una leyenda que oculta la realidad del general Güemes. La leyenda es el gaucho guerrillero que en guerra de guerrillas defendió la frontera norte. Ni Güemes fue guerrillero, ni fue gaucho, ni defendió la frontera norte. Güemes fue un criollo que comprendió al gaucho y se identificó como el gaucho. Algo así como José Hernández, que tampoco era gaucho, pero sí se identificó con el gaucho y pudo escribir el Martín Fierro. Y por otra parte, Güemes no es un guerrillero, porque Güemes es un militar de carrera. De los pocos militares de carrera que hubo en aquellos tiempos. De hecho, yo lo comparo con otro gran general que lo tenemos en la Plaza 9 de Julio de Salta, que es el brigadier general José Álvarez de Arenales. Arenales había nacido en España y se educó militarmente en los cuarteles del regimiento fijo en España. Y Güemes se educó en los cuarteles del regimiento fijo en América. Los dos generales fueron fundamentales en la campaña sanmartiniana. Algún día tendríamos que hablar del heroísmo, de la capacidad y de lo que significó Arenales en el plan sanmartiniano. Por otra parte, no defendió la frontera norte porque la frontera norte no es la actual frontera. El virreinato del Río de la Plata, donde nació Güemes, que se creó en 1776 por el Pedro Antonio de Ceballos, que voy a hacer una pequeña referencia después. El virreinato del Río de la Plata abarcaba la Argentina, el Uruguay, el Paraguay, el Bolivia y el actual norte chileno, que en ese momento pertenecía a la intendencia de Potosí. Y consecuentemente Güemes había nacido en esa patria chica que estaba enclavada en la patria grande hispanoamericana. Y por otra parte, Güemes no es salteño simplemente. Esto es algo que tengo que discutirlo mucho con los salteños acá, y lo voy a explicar por qué. Porque Güemes nació en la intendencia de Salta del Tucumán. Una de las intendencias del virreinato del Río de la Plata
que abarcaba las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Tarija. O sea, Güemes, cuando fue gobernador en 1815, gobernaba sobre Tarija. Dando este pantallazo, esta perspectiva geográfica, que en la historia se ha perdido, en la historia nuestra del Río de la Plata. En Bolivia no, en Bolivia las sociedades se llaman sociedades de geografía e historia. Nosotros decimos Academia Nacional de la Historia, no hay geografía. Mejor dicho, hay una geografía, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero la perspectiva, el error de óptica, como dijo alguna vez Ortega y Gasset, cuando le preguntaron si este era un país puber, Ortega dice, no, allá arriba, se refería a nosotros, porque nosotros estamos a 1100 metros de altura sobre el nivel del mar, y más arriba está Potosí. Allá arriba hay 400 años de historia, dijo Ortega y Gasset, y el error óptico es mirar desde Buenos Aires simplemente para realmente abarcar, esto agrego yo a lo que dijo Ortega, la energía nacional, hay que abarcar nuestro noroeste. Esa intendencia de Salta del Tucumán es la que nos dio los triunfos más importantes de la guerra de independencia en el tiempo germinal de la patria entre 1809 y 1822. Allí el himno nacional recogió Salta y Tucumán, ambas piedras, las piedras también de la banda oriental, pero también las piedras acá en Salta. Y lo que el himno no cantó fue los 170 combates que se libraron en el territorio de la provincia de Salta, cuando se dividió la intendencia de Salta del Tucumán, en forma nefasta la división, porque nos acarreó muchos inconvenientes, y a San Martín le acarreó muchos inconvenientes. Entonces, esta perspectiva de Güemes, como un militar de carrera, que a su vez tenía un ejército de milicias gauchas. Yo acá tengo la lista que estaba en el Estado Mayor en Buenos Aires y que la escondió Mitre, no la mostró. Irónicamente, decía Mitre, Güemes no tenía estado de sus fuerzas nada más que la que él escribía sobre la montura de su caballo. Mentira. El estado de las fuerzas de Güemes están en los archivos históricos de Buenos Aires. Y Güemes llegó a tener un ejército de 6.000 hombres, con fuerzas de caballería fundamentalmente, pero también con caballería que actuaba como infantería, que eran los infernales justamente, el cuerpo de élite de él, que era más o menos 400, 500 hombres, y por otra parte llegó a tener fábricas de pólvora en la zona donde mandaba el marqués de Valle del Toto. Es decir, organizó militarmente todo su territorio esperando las invasiones y las excursiones realistas. Por eso pudo derrotar dos grandes invasiones. La de la Serna en 1817, que hizo peligrar la independencia y que fue el gran triunfo de Güemes, porque permitió que la declaración de independencia de Tucumán se fortaleciera, derrotando a la Serna con un ejército de más de 5.000 hombres. Que la Serna pensaba que esto iba a ser un paseo, y lo dice, en discusiones con Pezuela, que es el que había sufrido en el año 14, cuando San Martín estaba mandando al ejército del norte y lo nombra Güemes jefe de la vanguardia. Pezuela sabe lo que significaba la guerra de milicias gauchas y lo advierte a la Serna, pero como la Serna era un militar al estilo europeo que no conocía la geografía, no conocía la valentía, la decisión, el temple y la capacidad militar de los gauchos, fue derrotado. Jorge me puede decir, si no, qué pasó en la batalla del Valle de Nerma, ¿no es cierto, Jorge? 40 combates se libraron, combates, no escaramuzas, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo está documentado.
está en el archivo de Jujuy, Ricardo Rojas lo recopiló y puso los 170 combates que se libraron con fecha y lugar de combate. Escaramuzas hubo muchas más, pero esas no están registradas. Los que están registrados son los combates. Y los combates a veces a campo abierto con fuerzas muy poderosas. Ese Güemes, militar, que organiza militarmente su ejército, tiene, por supuesto, una historia anterior al momento en que asume la gobernación de Salta y que asume el mando de la vanguardia del Ejército del Norte y que asume la táctica y la estrategia en el territorio. Porque eso hay que también decirlo. El general Belgrano, desde el año 17, había retrocedido el Ejército del Norte, se instaló en Buenos Aires y no se movió más el Ejército del Norte. Salvo en el año 20, cuando se produjeron las anarquías, y entonces Belgrano decidió no desobedecer y avanzar a reprimir a las anarquías liberales o caudillescas o federales, como se llamaba en ese momento, que hicieron peligrar la campaña sanmartinana. Por eso San Martín desobedeció en 1820. Pero volvamos atrás. Sería largo mencionarles, y lo voy a hacer como un pistoletazo de atención y a vuelo rasante, que Güemes combatió la defensa y reconquista de Buenos Aires y fue premiado como el premio defensor y reconquistador de Buenos Aires, que tomó un barco a caballo en el Río de la Plata, que reprimió el contrabando en la zona del puerto de Las Conchas, por donde desembarcó Liniers después, y también fue premiado, que fue el primero que estuvo en la quebrada de Humahuaca, bajo las órdenes de Diego José de Purredón. De ahí vendría Mamá Totó, la que le hizo conocer las hazañas de Güemes a José Hernández. Y por eso el Martín Fierro lleva el nombre de Martín por Martín Güemes. Esto también lo puedo probar, ¿no? Pero no me voy a desviar del objetivo del vuelo rasante. Triunfó en Suipacha. Se probó en Cotagaita y triunfó en Suipacha al mando de la vanguardia. La primera gran derrota, y que curiosamente desconcertó a la Junta de Mayo y le hizo entrar en pánico a los realistas, fue Suipacha. En estos días ha salido un libro que confieso que no lo he leído, pero me llama la atención el título, que se llama El pánico de la batalla de Huaqui, que es verdad, trajo pánico a la batalla de Huaqui. Pero lo que no dice este historiador es el pánico que tuvieron los realistas cuando se ganó la batalla de Suipacha. ¿Por qué? Porque en nuestra historia los hechos negativos no han sido analizados para que tengamos un auténtico análisis de la cuenta pública. Cuando uno tiene una caja en el banco, tiene debe y haber. Y en ese debe y haber uno sabe si está por abajo de lo que puede o está por arriba. Nosotros en nuestras cuentas públicas no hemos analizado los hechos negativos. Y uno de los hechos negativos más graves en la primera expedición hacia el Alto Perú lo cometió el comisario de guerra Castelli, que no conocía el territorio que pisaba y que venía con ínfulas jacobinas a cometer errores muy graves en el Alto Perú. Y lo cometió también Balcarce cuando se firmó el Pacto de Laja, y eso permitió que se reconstruyera el pánico realista y nos hicieran entrar después en pánico a nosotros con la derrota de Huaqui. Pero Güemes se retiró porque le dijo, siendo un joven capitán, que debían seguir avanzando. Güemes no creía que en estado de guerra se debía entrar en negociaciones, salvo cuando se aniquilara al enemigo. Esa fue siempre su meta. Esto no quiere decir que no fuera humanitario, que no perdonara a los vencidos. Fue siempre benigno, no fusiló nunca, pero sí tuvo claro que tenía que haber decisión de guerra. Y la Junta de Mayo entró en pánico con la victoria de Suipacha y por supuesto también entraron en juego
y esto se los dejo para que lo analicen, las intrigas. Las intrigas fueron claves en la historia nuestra sudamericana. Las intrigas hicieron que los planes se desbarataran. Y la primera intriga fue Atanasio Duarte, cuando levantó la copa, que fue el primero que creyó en la independencia, de alguna manera, ¿no? Porque la Junta de Mayo había jurado por Fernando VII, y Atanasio Duarte, ebrio, y son los locos o ebrios, los niños, los que dicen la verdad, dijo, por el rey Saavedra. Y el rey Saavedra no lo habían dejado entrar a Moreno, pobre, no lo había reconocido el guardia, y Moreno se enfureció y sacó el decreto de supresión de honores y se separó la Junta de Mayo en lo que ha sido el eterno cauce de nuestra historia, la ley del odio entre los argentinos. Esto lo explicó claramente sobre ese hecho del enfrentamiento entre saavedristas y morenistas, lo explicó Joaquín B. González en un libro que deberían leer todo el país, que se llama El juicio del Cid, donde él, Joaquín B. González, un hombre notable, que escribió sobre Güemes también, en la tradición nacional, dice que hay una ley del odio entre los argentinos que nace desde la misma entraña de la Junta de Mayo, pero no solamente por las diferencias ideológicas o las diferencias sociales o los intereses, sino por la intriga. Güemes va en 1811, cuando se produce el pánico de Huaki, Güemes ya está preparando una defensa en Tarija. Está estudiada por el doctor Mariano Echazú Sica, está publicada en la Academia Nacional de la Historia, está publicada en el Instituto Güemesiano, y los historiadores no han tomado en cuenta la importancia de ese trabajo, ese folleto de Mariano Echazú Sica, que fue un gran amigo mío. Porque Echazú Sica dice, cuando Güemes se encargó de la defensa de Tarija después de la derrota de Huaki, el problema de Güemes era cómo conseguir armas. Y ese fue el eterno problema de Güemes en los conflictos que tuvo. Lo va a tener con Rondó en 1816, cuando se retira los fusiles de Jujuy para preparar la defensa de Salta. Y lo va a tener con Bernabé Arauz en 1820, cuando Güemes le pide los pertrechos del ejército del norte que habían quedado en Tucumán. Güemes no tuvo en su historia planteos ideológicos. Güemes tuvo una fe raigal, una memoria con raíces que le hacía comprender intuitivamente hacia dónde debíamos encaminarnos. Y sí tuvo una fe inquebrantable en el general San Martín. Inquebrantable. Y San Martín la tuvo con Güemes. Porque ustedes sabrán, y ya entraríamos en otra cosa que tampoco la voy a tratar acá, me parece que además Ortega, ¿sí? Porque Ortega cuando explicaba algo decía, apurado como voy le dejo la puerta abierta. No explicaba a fondo la cosa. Pero bueno, yo también voy apurado como voy, le dejo la puerta abierta. De que se entienda que el problema de las armas fue un tema clave en la guerra de independencia. Eso lo sabe muy bien mi amigo Jorge Sáenz. Y ese problema de armas Güemes lo tuvo ya desde 1811, lo tuvo en 1816, lo tuvo en 1820. Y Güemes ideológicamente no jugaba, a él no le interesaba la ideología. Si eran centralistas, si eran... él era un autonomista ideológicamente, pero creía en la nación, un autonomismo con nación. A veces utilizaba, porque conocía los clásicos, utilizaba Cicerón, y hablaba que la nación era como los barrios de una ciudad. Y tenía, pero no entraba en los conflictos ideológicos. Este también es una enseñanza de Güemes para estos días, ¿eh? No entrar en conflictos ideológicos, sino en lo concreto. En ese famoso argentinos a las cosas. En ese planteo de que es necesario no tener ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes, como dijo Palmerston cuando le preguntaron qué era Inglaterra. Aprendamos de los países que han crecido.
Aprendamos de ellos, pero no nos pongamos bajo la tutela. Mental hablo, ¿no? Y otras también. Y en este sentido, Güemes tiene la particularidad de siempre pensar en la unidad nacional. Cuando en 1815, después de triunfar en la batalla de Puesto Grande del Marqués, que fue otra victoria de Güemes, y está demostrado lo de Suipacha y lo de Puesto Grande del Marqués, lo discuto a quien quiera, lo que pasa es que la historia sigue con una inercia. Lo que se dijo hace 100 años, todo el mundo repite. Pero ya hay documentos que prueban lo contrario, pero ya siguen repitiendo. Entonces, Suipacha dice que la ganó Balcarce, que bueno, era el jefe, indudablemente, pero no combatió la batalla de Suipacha. Y en Puesto Grande del Marqués fue otra batalla formidable, porque abrió nuevamente el Alto Perú. Y todos los hombres que voy nombrando, que va derrotando Güemes, a Córdoba, a Pezuela, todos esos hombres van a estar después en Ayacucho, en el Estado Mayor del Ejército, combatiendo contra Sucre. Habían sido derrotados antes acá, en nuestra provincia de Salta, que abarcaba desde 1814 Salta, Jujuy y Tarija. Ahí se centró de vuelta la guerra. Y eso fue una guerra muy costosa, porque las guerras se sostienen con armas, se sostienen con pertrechos y se sostienen con alimento para los ejércitos. Ahora, ¿ustedes imaginan cómo se podía sostener un ejército de 6.000 hombres durante 6 años? San Martín preparó su ejército en Mendoza con un gran sacrificio y patriotismo del pueblo mendocino, pero no sufrieron la guerra ahí en Mendoza. Lo que sufrieron fue la construcción del ejército de los Andes, que por eso yo insisto con mi amigo Eduardo Girón que es fundamental unir Mendoza con Salta y San Martín con Güemes para entender más la guerra de independencia. En ese sentido, la guerra acá fue costosísima. Y fue tan costosa que tuvo necesidad de contribuciones, Güemes como gobernador. Y hay cartas que si ustedes se pondrían a llorar, si las leyeran, cómo sufre con el sufrimiento de su pueblo y que no puede entregarles más. Porque no olvidemos que Güemes murió casi pobre, ¿no? Habiendo sido muy rico. Y entonces, yo creo que ese sacrificio de todo un pueblo de Salta, Jujuy y Tarija, que sostuvo la guerra de independencia y que permitió que Buenos Aires no tuviera conflictos y que permitió que Tucumán no tuviera conflictos y todas las provincias interiores y que San Martín pudiera preparar su ejército de los Andes y cuando Güemes derrota a la Serna en 1817 se produce el cruce de los Andes y se da la libertad de Chile. Ese es un hecho clave. San Martín lo conoce. Están las cartas. Las primeras cartas de San Martín es el parte de la batalla del Tuscal de Velarde, en 1814, cuando San Martín es jefe del ejército del norte, y Güemes lo derrota después de haberlo nombrado San Martín jefe de las avanzadas del río Pasaje, lo va derrotando a Pezuela y lo arrincona en el Valle de Lerma, y Pezuela se tiene que retirar. Y derrota el Tuscal de Velarde a la principal lanza del ejército realista que había derrotado en Vilcapugio y Ayohuma como jefe de la vanguardia a Belgrano, que era Saturnino Castro. Y la carta del Tuscal de Velarde de San Martín es formidable. Formidable. Se acabó Castro, dice San Martín. Contento, se acabó Castro. En un ataque a la brusca, el coronel Güemes lo derrotó. Formidable. Y así va a seguir la relación San Martín-Güemes desde el Congreso de Tucumán, desde que Guido, por supuesto conociendo muchas cosas desde el Estado Mayor donde estaba, se realiza el proyecto militar de libertad e independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que eso fue el acta de independencia de Tucumán. Nosotros no tuvimos en Tucumán la independencia de la Argentina, pensábamos mucho más grande. Podríamos decir, de la grande Argentina a la pequeña Argentina. Porque fuimos cada vez más decayendo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero
¿Qué pensaron los libertadores? ¿Qué pensó Pueyrredón como director supremo? ¿Qué pensó San Martín? ¿Qué pensó Belgrano? ¿Qué pensó Güemes? La independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y en ese momento el Alto Perú estaba en manos realistas y Chile estaba en manos realistas. O sea que estaban lanzando un proyecto de independencia, de ejércitos libertadores de pueblos. Y Güemes tenía que cumplir un papel defensivo, atraer a las fuerzas realistas. Eso lo explica muy bien Jorge Sanz en su libro La batalla de las cuestas de 1820, cuando San Martín le pide a Güemes que retroceda, y Güemes le dice, bueno, basta, no puedo contener a mis hombres. Y abrió el dique, y cuando abrió el dique los gauchos se los pasaron por arriba a los realistas, ¿no? Previa batalla de las Termópilas, como dice Jorge Sanz. Entonces, yo creo que esto no está estudiado en nuestra Argentina. O ahora aparecieron teorías históricas, conceptuales, semánticas, que son inoloras, insípidas e inconoras, y que bajo el pretexto de que hay que estudiar los contextos, se olvida que la historia se escribe con sangre, y que nuestra independencia se escribió con sangre, y que hubo un proyecto de país grande, que es el que a uno le duele todavía. Y en ese sentido, conocerlo a Güemes, leer sus cartas, leer sus contestaciones a los jefes realistas, sus mensajes al entonces presidente o director supremo, cuando le dice con una actitud de gobernador autónomo realmente, no mendigando, le dice: separe de su lado todo hombre interesado y egoísta, que no debe mezclar las obras máximas de desinterés y de gloria con lo espurio del bien interés. Y cuando le contesta a Olañeta, cuando le ofrece título de nobleza, dinero, seguridad para su familia, le contesta y le pone pariente a Olañeta, porque era pariente, era Olañeta y Güemes el jefe de la vanguardia realista. Y Güemes le contesta: formé la idea primero de no contestarla, para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Y ahí lo empieza a destruir paso a paso, hasta irónicamente que vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos de húsares, Fernando VII y no sé cuántos más que tenían que yo lo espero. Y Olañeta dice que le va a hacer una guerra análoga a la de él, y dice: venga, quiero que probemos nuestras fuerzas. Y cuando le habla a Olañeta de los bandidos con el nombre de Gaucho, Güemes le contesta: esos hombres luchan por su libertad, y ya lo han probado. Y le puedo decir algo, le dice en la carta. Léanla completa, porque está, de Güemes documentado en tomo 6, van a encontrar la carta de Güemes a Olañeta, que es formidable. Y le dice Güemes: ya sabe que me empecino, ya sabe que no debe hacer propuestas indecentes a un hombre que tiene el valor de sus hombres, que cree en el valor de sus hombres. No quiero perjuicios con favores, no quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Y sepa que al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Y le dice también: he jurado sellar la independencia de América con mi sangre. Lo dice en 1816, Y en el 21 la sella con su sangre. O sea, tenía palabra, tenía honor. Era un aristócrata de la tierra, creía en su pueblo, en los humildes, en los que están pegados a la tierra, y estaba dispuesto a jugar su vida en ese sentido. Y yo creo que todos esos años de guerra tremendos, que después viene la invasión del 20, cuando todo el país está anarquizado, nadie lo estudió a ese tema, salvo mi amigo Jorge Sanz en su libro La batalla de las cuestas, que también se lo recomiendo. ¿Por qué no se estudió? Porque los historiadores nuestros se han quedado pegados a la discusión de Buenos Aires, el centralismo porteño, con los caudillos litoraleños que ya ha caído Artigas. Y entonces es una disputa ideológica y de intereses mezquinos que no están mirando en grande. Y
Y también pasó en nuestra parte, también estuvo Bernabé Arauz, que era otro que decía que era federal y después no era federal, y que apoyaba a San Martín y después no lo apoyaba a San Martín, y que se hizo un golpe de Estado para quedarse con el gobierno y que fue el que se opuso a que Güemes pudiera llegar a avanzar sobre el Alto Perú. Voy terminando. En 1820, cuando San Martín lo designa a Güemes general en jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú, por la ubicación de su provincia, por la trayectoria que tiene acreditada, por su experiencia militar y porque esta superior calificación militar, le dice San Martín escuetamente, como escribía San Martín, usted la va a cumplir. Y en el 20, Güemes tenía 2.000 hombres pertrechados con lo que tenía en Andrade, o sea, después de derrotar la invasión del 20. Pero tenía que avanzar sobre el Alto Perú, porque San Martín estaba desembarcando en Paracas, era necesario que hubiera una fuerza que los distrajera o que los derrotara en el Alto Perú a los españoles. Por supuesto, esos 2.000 hombres que tenía Güemes, ya marchan los primeros regimientos, dice Güemes, con el lema morir por la patria es gloria. Es una cosa que conmueve. Y ahí uno se va dando cuenta que este hombre estaba llamado a hacer un llamado a Somatén. ¿Saben lo que es Somatén? Toque de las campanas. En la época española se tocaban las campanas para que el pueblo saliera. Es un llamado a Somatén, Güemes, desde el pasado que tenemos al presente que nos agobia y que por otra parte es cincha pareja la desesperanza y la esperanza para prevalecer en el país que tenemos. Con Güemes se hinchaba la esperanza, el toque a Somatén, la decisión de morir por la patria, los gauchos dispuestos a morir también es lo mismo. Y pasaron cosas, intrigas, intereses, pequeñeces, miopías, astigmatismos de no ver que el último esfuerzo que pedía San Martín se debía cumplir. Y eso fue Rivadavia y el centralismo porteño, esos fueron también algunos caudillos federales, esos fueron también hombres del norte como Arauz y como Arias en Jujuy, patriotas nuevos, así le llamaban al partido enemigo de Güemes. Güemes tenía su partido que lo apoyaba, que eran los gauchos, la mayoría que eran los patriotas viejos, los que habían empezado con la guerra de independencia y que querían terminarla. En cambio, los nuevos eran los que se fueron incorporando a partir de determinado tiempo y ya se cansaron y ya no querían gastar más y bueno, querían patria sin gastar, teniendo que gastar, renunciaban a la patria. Y así murió Güemes, en un complot de 400 hombres que entró en Salta. Lo hirió de muerte, no lo pudieron tomar prisionero. Y murió en el monte, en una zona de Salta que es la más antigua de Salta. De esta provincia de terremotos, Güemes fue a morir a la roca más profunda, cuyo monte protegía a los gauchos y que en un inmenso tiempo de contención hasta que murió de 10 días, se desató un llanto colectivo en medio del monte que, como decía Joaquín Castellano, aún se escucha en las tardes, en las noches. ¿Y qué quedó de todo eso? ¿Por qué les digo que no se explica San Martín sin Güemes y Güemes sin San Martín? Y se lo digo a todos los historiadores que hablan de semántica, de conceptos, de contextos. ¿Por qué no explican por qué San Martín mandó la misión Gutiérrez de la Fuente a Buenos Aires? La mandó porque estaba apretado en el Alto Perú, en el Perú, y necesitaba 2.000 hombres
que avanzara desde Salta, así fue la instrucción a Gutiérrez de la Fuente, hacia el Alto Perú. Gutiérrez de la Fuente era un coronel que tuvimos la suerte, lo que nos gusta la historia, que escribía día por día con quién se juntaba, qué hacía y qué información tenía. Hay que leerla profundamente esa misión. La derivación final de la muerte de Güemes es la misión Gutiérrez de la Fuente. En la necesidad que tiene San Martín de un ejército de 2.000 hombres que avance sobre el Alto Perú. No se pudo hacer. No había ni los hombres militarmente preparados para hacerlo, ni el caudillo militar que captaba al pueblo y lo llevaba hacia la muerte junto con él, y no había tampoco las ganas de gastar. El señor, la prevaricación de Rivadavia fue esa, la prevaricación de Rivadavia y los intereses mineros. Y le sumamos que la derivación final de la muerte de Güemes, y lo tiro así como al pasar, por si no lo puedo escribir, fue la misión Alvear Díaz Vélez, la pérdida de Tarija. Tarija era nuestra y nosotros éramos de ellos. Y consecuentemente la perdimos por esa miopía de los intereses del puerto, cosmopolitas, que estaban indudablemente vacunados contra el virus de lo nacional por el cosmopolitismo británico. Derivación final también de la entrevista de Guayaquil y de que San Martín se retirara fue el empréstito Baring Brothers, indudablemente. Todas cosas que si las miramos a 200 años, vamos a encontrar muchos parecidos a los días que corren. Y termino diciéndoles que hay vivos que están muertos y hay muertos que están vivos. Uno de ellos es el general San Martín. Y creo que en la batalla cultural que se avecina, con nubarrones mundiales, San Martín es nuestro emblema. Y Güemes tiene que estar al lado de ese emblema. Y consecuentemente esa voluntad de patria indomable, de 36 años de galopar luchando, 36 años murió. Dejó a su mujer con 22 años, que murió al año de la muerte de Güemes. Dejó a sus 2 hijos huérfanos. Martín tenía 5 años y mi tatarabuelo tenía 3. Y los gauchos los protegieron en el monte. Algo así le pasó también a Juana Zurduy. Otra mujer formidable. Este año fue el bicentenario de la muerte de Carmen Pucci y nosotros hemos hecho muchas. Porque yo siempre dije, ¿se acuerdan de Macacha? Sí, yo también la quiero a Macacha. Pero Carmen sufrió a su lado y no se movió de su lado. Entonces, toda esta historia es dramática, pero tiene una fuerza interna que nos conmueve a que tenemos que seguir, los más viejitos, soplando en el fuego de la patria que está apagadito, como los rescoldos. Cuando quedan algunas brasitas apagadas, uno cree que se apagaron las brasas. No, si sopla se vuelve a prender. Ese rescoldo de la patria es el que nosotros tenemos que soplar. Y para eso está Güemes. Y para eso está el Martín Fierro. Y para eso Martín Fierro nos dice clarísimo: los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran. Jorge sabe que a mí me gusta terminar con un poema. Utilizo varios, pero este es el que me acuerdo de memoria y que explica la muerte de Güemes y me parece de una fuerza tremenda. Lo escribió Juan Carlos Dávalos, un escritor que por parte de madre era Izamendi, el último gobernador realista, y por parte del padre estaba emparentado con la hermana del general Güemes. O sea, tenía lanzas cruzadas en esta guerra civil que fue nuestra independencia. Y en esas lanzas cruzadas, Juan Carlos Dávalos, cuando se iba a inaugurar el monumento a Güemes,
escribió este poema, que se llama Ante su monumento. Ustedes vieron cómo ese monumento a Güemes está mirando para la zona por donde entraron los realistas. Está mirando como diciendo, ya por acá no van a entrar. A mí me da miedo que están también de espalda, ¿no? Hay otros que pueden entrar por atrás. Pero bueno, habrá que estar vigilante. Y el poema dice así: ante tu pedestal de roca viva, oteas cauteloso el horizonte, cóndor que acechas desde tu alto monte, del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte el godo artero, cual tantas otras, pero no de día. Vendrá en la noche lloviznosa y fría, en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño, por la espalda herido, huyendo, desangrándote, en la oscura senda del Chamical no quiero verte sino aquí, ya de vuelta del olvido. Viva, plasmada en bronce, la figura con que tu gloria triunfa de la muerte. Alguien levanta la mano, parece. Perdón, no encontraba la habilitación del teléfono. Pedía hacer una pregunta al señor Daniel Lanfranchi. Adelante, Daniel. Más que una pregunta, es una reflexión. Comienzo diciendo, me maravilló la charla que he escuchado, la claridad de conceptos, lo abarcativa que ha sido, y bueno, me hiciste volar unos cuantos pajaritos, Martín. Pero bueno, quería comentar que, a pesar que lo aclaraste perfectamente, diste todas las explicaciones del caso, personalmente, si Güemes fue un gaucho guerrillero que escribía sobre la montura, personalmente me tiene sin cuidado, porque todo lo que hizo, si hubiese sido eso cierto, no me importaría. Gracias por escucharme. Yo te entiendo, Daniel, que digas eso, pero es que no fue así. Es decir, no se puede mentir en la historia. No fue así. Y cuando lo plantearon eso fue para minimizarlo, para reducir el ámbito geográfico de su actuación, para reducir su capacidad militar, para reducir a su ejército a simples guerrilleras que golpeaban los guardamontes y peleaban contra ejércitos con 200, 300 tipos. Sí. Al minimizarlo, el defensor de la frontera norte se olvidan del plan sanmartiniano. Yo no puedo creer eso. Eso fue inventado. Lo que yo creo es en la historia, en la realidad histórica, que está cimentada sobre una obra monumental que se llama Güemes Documentado, que son 12 tomos de 50 años de trabajo en archivos, que lo pueden encontrar en internet, www.güemesdocumentado, y pueden sacar lo que quieran de ahí, que lo trabajó el doctor Luis Güemes Ramos Mejía, su bisnieto, que ha sido mi maestro histórico, y que pude hablar muchas cosas con él. Pero también con Bernardo Frías, que antes escribió una obra en 6 tomos de más de 500 páginas. Es decir, hay 2 columnas históricas para entender a Güemes. Entonces sí me tiene Daniel preocupado de que se hable todavía de esa pavada, porque para algo está la batalla cultural de la memoria, que se ha logrado triunfar, pero todavía falta que se conozca. Y que son estas 2 columnas, más toda la tarea del Instituto Güemesiano de Salta, con más de 40, 50 revistas, libros, más tengo acá arriba mío, que espero que no se produzca un movimiento sísmico en Salta, porque me van a ver aplastado por los libros que tengo de Güemes. Acá tengo el 99% de los libros de Güemes arriba mío. O sea que si se produce este movimiento telúrico, me caigo encima y ya no me vuelan los pájaros de la memoria, Daniel. Me gustó tu frase. Te lo digo porque soy un convencido que nuestra cultura, que la palabra cultura ustedes saben que viene de cultivo,
de culto. No de culterano, de culto, de tener un culto, de mirar al cielo y ver los designios. Y en ese sentido, el árbol, yo cada vez que me pongo más viejo, más me gustan los árboles. Yo tengo acá una gran pitá, que es el árbol de Artigas, y tengo un árbol de Güemes también que se ha declarado árbol histórico. Tengo los dos árboles, de Artigas y de Güemes. Ahí me siento en las tardes a meditar alguna cosa, a tomarme mi vinito cordializador también, no van a creer que no. Con algún empanadito y con amigos, que los espero todos, ¿no? Y le digo, el árbol es un símbolo fuertísimo porque echa raíces en sucesivas capas geoculturales. La más profunda es la aborigen, no me cabe duda. Pero después viene la del mundo hispánico, el reino de Indias. Y después viene el mundo gaucho criollo, en esas capas geoculturales. Y después viene el mundo inmigrante. Todo eso es el abono del árbol de nuestra cultura, con sus ramas y sus pájaros. Los pájaros son los pájaros de la memoria, los pájaros de la imaginación, los pájaros que nos hacen imaginar, porque si no erramos, como dijo el mismo Bolívar. Entonces está muy bueno, Daniel, lo de los pájaros. Si te hice volar pájaro, es que vos no sos ningún pájaro. Vos sos un hombre. Le voy a dar la palabra a la señora Gloria Salvador, que quiere hacer una pregunta. Sí, Miguel, gracias Héctor. Sí, Miguel, exquisita todo tu mensaje, muy lindo. Y ahora voy a leer un poco más sobre Güemes. Te quería consultar, cuando se utilizó justamente la palabra guerrillero, no literalmente, ¿no? Lo que significa, pero yo lo que sí había entendido es que la táctica o la metodología de la guerrilla la usó Güemes de la misma manera que lo usó Arenales, muchísimo en la sierra peruana. Simplemente no es que todo era guerrilla, no hubieron, obvio que no, pero creo que sí, en parte lo utilizaron, sobre todo para distraer a los realistas y sobre todo cuando se sentían en inferioridad de condiciones, ya sea por las tropas, por el equipamiento, por lo que sea, ¿no? Mirá, lo primero que te debo decir es que vos misma estás planteando el meollo de la cuestión. Les dije que Güemes tenía un ejército de 6.000 hombres, organizado militarmente. Yo no digo que no haya hecho guerra de recursos, como se llama, guerra de montaña. Se utilizó la palabra guerrilla porque la palabra guerrilla es española. Viene del levantamiento de las guerrillas españolas, del empecinado y de otros, cuando entraron las fuerzas de Napoleón. Como las fuerzas de Napoleón eran muy fuertes militarmente, se levantó el pueblo en armas. Y como el pueblo no tenía dirigentes, porque habían traicionado, desde Fernando VII para abajo habían traicionado todos, en la farsa de Bayona y todo lo demás, el pueblo se levanta en armas y el pueblo español siempre fue superior a su dirigencia. No así el pueblo inglés, que tiene mejor dirigencia que el pueblo. Esto no lo digo yo, lo dicen algunos. Y la palabra guerrilla viene de esa época, de España. Y el mejor tratadista sobre el tema de esta forma de guerra fue alguien que fue un deconstructivista y que algunos lo van a tildar mal, pero yo se los digo porque vale la pena leerlo, que fue Carl Schmitt. Carl Schmitt hizo un estudio sobre Clausewitz, que fue el hombre que pensó la guerra total, la guerra en armas contra un enemigo, la tierra en armas, diría Güemes, y Clausewitz escribió un libro voluminoso, se los podría mostrar, de la guerra, cómo se hace la guerra. Ese libro de la guerra de Clausewitz lo cajonearon los oficiales que seguían al rey, porque tenían miedo de darle al pueblo una presencia mayor, que fue lo que hizo Güemes. Sobre la discusión de la guerra de las milicias, y que las milicias tuvieran armas, se planteó antes de que Güemes tuviera poder. Y varios de sus adversarios, como Antonino Fernández Cornejo, Pedro Saravia y otros más, se oponían a que al pueblo le dieran armas. Porque
porque tenían miedo de que si el pueblo tenía armas, se envalentonaba y empezaba a sentirse que tenía, como pasó en las invasiones inglesas, bueno, estaban en problemas. Tenían que ser ellos más capaces que ese mismo pueblo. Y Güemes no tuvo problema, por eso estableció el estatuto de milicias de Sobremonte para proteger a los gauchos en tiempo de guerra. Eso le trajo muchos inconvenientes. No se llamó Estatuto del Gaucho, como dicen algunos que tienen cierta tendencia a mirar todo desde una ideología socialista. No lo digo para menosprecio de nada, sino porque es así. Pero no pueden sobrellevar esos que interpretan eso de que el estatuto de milicias se estableció por Sobremonte cuando no había fuerza para enfrentar a los ingleses. Y Güemes lo aplicó. Y lo aplicó Urquiza también, porque tengo un trabajo que me explicó que las fuerzas de Urquiza estaban organizadas también en milicias igual que las que tenía Güemes. Y por eso, como los enterrianos tenían caballerías tremendas, nunca pudieron en Buenos Aires ganar a los enterrianos. Nunca. Salvo cuando hubo defección. Si no, no lo derrotaban a Rosas. Pero bueno, me explico. Yo no minimizo que haya habido alguna guerrilla, pero no era la forma de organización que tenía. Y en cuanto a Arenales, no se olviden que es el vencedor de la batalla de la Florida y de la batalla del Cerro de Pasco. Y fue el vencedor de la batalla de Suipacha. Y Arenales en esas dos batallas no hizo guerrilla. Hizo carga de caballería muy bien organizada. Los que viven en Buenos Aires pasean por la calle de Suipacha y Florida y no saben que esas dos batallas se ganaron acá. Y que la ganaron dos hombres que estaban muy consustanciados con el norte. Martín, de no ser porque vos lo estableciste, no te diría que son las 21 horas. No, yo les diría algo. A mí me gustaría mucho que Jorge Sáenz, que está acá, pueda, aunque sea 5 minutos, Jorge, o 10 minutos, superarme, porque vos conocés mucho más el tema militar que planteó la señora del Puerto de Palos. No le vayas a dar una macana, ¿no? Ustedes saben ¿saben qué es la macana, no? Es un arma indígena que me pegaban en la cabeza y lo dejaban atontado. Entonces por eso no es de Puerto de Palos, sino es una macana andina la que va a manejar Jorge tremendamente, porque conoce muy bien el tema militar. Me gustaría que Jorge haga un análisis de eso. Disculpa, Jorge, ¿no? Jorge, yo te pediría si ¿qué pasa? No, dice. Está mal, no puede. Debe estar a mal. ver, no puedes, que no tenés micrófono. Está bien. Escuchame, Jorge, hagamos una cosa. Nosotros tomamos contacto contigo y te dejamos toda una charla para que vos explayes. ¿Qué te parece? Si estás de acuerdo, levantamos el pulgar. Buscamos una fecha para que vos te explayes y lo puedas no hacer en 5 minutos, sino que te tomes tu tiempo para explayar el tema. ¿Te parece bien? Se lo recomiendo. La verdad, va a ser un lujo que Jorge les haga una charla. Listo. Yo me comprometo a contactarme contigo, Jorge, y así planificamos una fecha. ¿Ah? ¿De acuerdo? Perfecto. Martín, te agradezco de mil amores siempre tu disposición y tu enseñanza y tu sabiduría. Te abrazo en el alma, muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho tu charla y bueno, espero que llegues a tiempo a la cena y no te... Bueno, ya Eduardo Giro está listo para venir a Salta, así que yo lo estoy esperando. Ya están los carbones puestos y el asadito para que nos charlemos de historia, pero hasta que las velas no ardan. Listo. Nos vemos el 10 de noviembre. Saludos a todos, los espero en la casa de Gracias por la Salta, charla. 10 de noviembre, 19 horas, ojalá puedan ir. Vamos a tratar de que haya un vinito salteño y algunas empanadas.
después pasarme bien la dirección y todas las cosas, así no se las paso a la gente. Facilísimo. Casa de Salta de Buenos Aires, la Diagonal Norte. Perfecto. Está en todos los institución oficial, así que. Sí, como Casa de Salta. Tengo 2-3 minutos, si alguno quiere hacer una pequeña pregunta, estoy dispuesto, ¿no? Marcelo Arisi tiene la palabra. Hola, perdón, Martín, muchísimas gracias por todo lo que nos dijo. Muchísimas gracias. Le quería compartir que en un curso de árboles nativos informaron que el árbol bajo el que agonizó Güemes fue un cedil colorado. Exactamente, es el que tengo acá en mi casa. Tengo un Gracias por colorado. todo. Gracias por todo. Estoy en la duda de que cuando pase a Mejor Mundo, si me hacen el ceniza o me meten directamente abajo del cedil, porque tengo una gana de seguir ahí al lado. Bueno, y ahí comentaba lo que usted decía, que los árboles son testigos de todas las cosas que han ocurrido. Testigos mudos, pero bueno, testigos al fin. Son seres vivos. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en alguna próxima. A la vez también me despido yo porque tengo una cita con mis primas. Un beso y hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. No te va a agarrar cascabel vos. Muchas gracias. Viejo atorrante. Son mis primas, che. Chao, gracias por todo. En Salta sabemos que las primas es lo más difícil, ¿eh? Y no le digo la frase que tienen en Salta sobre las primas porque es guaranga, así que me quedo ahí nomás. No, por favor, silencio. Chao. Decila. Hasta luego. Dale, animate, decila, Martín. Decila la frase. Es muy guaranga, pero es típica de Salta. En cuestión de culo, el parentesco es nulo. Buenísimo, gracias.